Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta, millones de comentarios y que sigue siendo objeto de debate en la relación entre Andercel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar del Kerem Ande, de ese amor que, según muchos, es inevitable y que, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue resonando en el corazón de sus fans. Vamos a analizar los indicios, los rumores, las señales, todo aquello que nos hace pensar que quizás, solo quizás, el destino tiene preparado un reencuentro para esta icónica pareja. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este análisis, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de información sobre sus celebridades favoritas, especialmente del mundo turco que tanto amamos. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Bien, dicho esto, arrancamos motores. Como saben, Andercel y Kerem Bürsin conquistaron nuestros corazones con su química explosiva en la serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, llenando las portadas de revistas y los titulares de los medios de comunicación. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno. La serie, un auténtico fenómeno televisivo, no solo impulsó sus carreras a nivel internacional, sino que también consolidó la imagen de ambos como dos de las figuras más atractivas y talentosas del panorama actoral turco. Cada episodio era un festín para los ojos, no solo por la trama ligera y romántica, sino, sobre todo, por la palpable química que existía entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. Era difícil, incluso para los más escépticos, no dejarse llevar por la magia que emanaba de la pantalla. La prensa del corazón se frotaba las manos. Ande y Kerem se convirtieron en un imán para las cámaras, y cada salida, cada gesto, cada mirada, era analizada con lupa. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los hashtags #Kerem Ande se convirtieron en trending topic mundiales, y los fans inundaron las plataformas con montajes, fanfics y mensajes de apoyo. Era una verdadera locura colectiva, una demostración de la enorme influencia que ejercían estos dos jóvenes. Pero como en muchos cuentos, la felicidad no duró para siempre. De repente y sin previo aviso, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado ese amor que parecía tan sólido? Las especulaciones no se hicieron esperar, y aunque nunca hubo una confirmación oficial de los motivos, se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas incompatibles. En fin, una serie de razones que, lamentablemente, llevaron al fin de su relación. El silencio ensordecedor de ambos tras la confirmación de la ruptura no hizo más que alimentar los rumores. ¿Fue la fama un factor determinante? ¿La presión de los fans se volvió insoportable? ¿O simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse? Nadie lo sabía con certeza. Lo que sí sabíamos era que el cuento de hadas había llegado a su fin, dejando a miles de corazones rotos en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la separación, el fandom de Kerem Ande nunca se rindió. Aferrados a la esperanza y a la magia que habían visto entre ellos, los fans han seguido analizando cada movimiento, cada declaración, cada interacción de Ande y Kerem, buscando señales que indiquen una posible reconciliación. Y vaya que han encontrado cosas interesantes. La persistencia de este fandom es admirable. Han creado comunidades online donde comparten teorías, analizan fotos y vídeos, y organizan campañas para demostrar su apoyo a la pareja. Han llegado incluso a interpretar gestos sutiles, como un like en una publicación de Instagram o un comentario en una entrevista, como pruebas irrefutables de que el amor sigue vivo. Por ejemplo, en varias ocasiones se les ha visto en los mismos lugares, aunque nunca juntos. Coincidencias, dirán algunos. Señales del destino, dirán otros. Lo cierto es que estas coincidencias alimentan la llama de la esperanza y hacen que los fans sigan soñando con su reencuentro. Recordemos aquel rumor que surgió cuando ambos fueron vistos en el mismo hotel en Milán, durante la Semana de la Moda. Las redes sociales se incendiaron con fotos borrosas y especulaciones sobre un posible encuentro secreto. Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió la información, el simple hecho de que estuvieran en la misma ciudad al mismo tiempo fue suficiente para desatar la euforia entre los fans.
Además, hay que tener en cuenta las declaraciones que ambos han hecho a lo largo del tiempo. Si bien nunca han hablado directamente de una posible reconciliación, sí han dejado entrever que guardan un cariño y un respeto mutuo. Palabras como admiro su trabajo, siempre le desearé lo mejor, o aprendí mucho de él / ella, resuenan como ecos de un amor que quizás no se ha extinguido por completo. En una reciente entrevista, por ejemplo, Kerem Bürsin mencionó que guarda un recuerdo muy especial de su tiempo trabajando con Hande Erçel, destacando su profesionalismo y su talento. Aunque no profundizó en el tema de su relación personal, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una señal de que todavía existe un vínculo entre ellos. Pero, ¿qué hace que este amor sea tan inevitable como dice el título del vídeo? Creo que hay varios factores que contribuyen a esta creencia. En primer lugar, la química que existe entre Hande y Kerem es innegable. Ya la vimos en la pantalla, pero también se percibía en sus entrevistas, en sus interacciones fuera del set, en la forma en que se miraban. Era una conexión genuina, algo que no se puede fingir. Aquellos que tuvieron la oportunidad de presenciar de cerca su relación, ya sea durante las grabaciones de la serie o en eventos públicos, coinciden en señalar la intensidad de su conexión. Se notaba que había algo más allá de la simple amistad, una chispa que encendía la pantalla y contagiaba a todos los que les rodeaban. En segundo lugar, el impacto que tuvieron como pareja fue enorme. Senkal Cup fue un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la química y el carisma de Hande y Kerem. Se convirtieron en un símbolo de amor, de esperanza, de sueños cumplidos. Su relación trascendió las fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La serie no solo se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía, sino que también se vendió a numerosos países, desde Latinoamérica hasta Europa del Este. La historia de amor entre Eda y Serkan resonó con millones de espectadores, que se identificaron con sus luchas, sus alegrías y sus sueños. Y en tercer lugar, creo que el tiempo también juega un papel importante. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, y quizás el tiempo haya servido para que Hande y Kerem reflexionen sobre su relación, para que aprendan de sus errores y para que valoren lo que realmente importa. Quizás el tiempo les haya dado la madurez necesaria para retomar su historia donde la dejaron, con una nueva perspectiva y con un amor aún más fuerte. Es posible que en el fragor del éxito y la presión mediática, ambos hayan tomado decisiones apresuradas que lamentaron posteriormente. Ahora, con la distancia y la perspectiva que da el tiempo, quizás estén en una mejor posición para evaluar lo que realmente quieren y si están dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, sueños y deseos de un fandom que no se rinde. La realidad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sienten y lo que quieren para su futuro. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya esperanza, los fans de Kerem Hande seguirán creyendo en un final feliz. Y ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablarles brevemente de los proyectos actuales de Hande y Kerem. Ambos están enfocados en sus carreras y están cosechando grandes éxitos. Hande, por ejemplo, ha participado en varias series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Y Kerem, por su parte, ha incursionado en la producción y dirección, mostrando su faceta más creativa y emprendedora. Hande ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde roles cómicos hasta papeles dramáticos. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento, y su futuro parece brillante. Kerem, por su parte, ha demostrado ser un artista multifacético, que no se conforma con ser solo un actor. Su incursión en la producción y la dirección demuestra su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes creativos. Es evidente que ambos han crecido y madurado tanto personal como profesionalmente. Y quizás ese crecimiento individual sea precisamente lo que les permita, en un futuro, volver a encontrarse y construir una relación aún más sólida y duradera. Pero, volviendo al tema central del vídeo, creo que el amor entre Hande y Kerem es realmente inevitable. No tengo la respuesta definitiva, por supuesto. Pero sí creo que hay algo especial entre ellos, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Y aunque no puedo predecir el futuro, me atrevo a decir que no descartaría un reencuentro. El destino, como sabemos, es caprichoso y a veces nos sorprende con giros inesperados. Quizás en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse y la chispa vuelva a encenderse. O quizás simplemente sigan siendo buenos amigos que se apoyan mutuamente en sus carreras.
Lo que sí es seguro es que su historia de amor dejó una huella imborrable en el corazón de miles de fans, que seguirán soñando con un final feliz. Así que ahí lo tienen, mi análisis sobre la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Un amor que, a pesar de las dificultades, sigue vivo en el corazón de sus fans y que, quizás, tenga un final feliz escrito en las estrellas. Bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de la conversación. Recuerden que todo esto son solo opiniones y especulaciones, basadas en la información que tenemos disponible. La verdad definitiva solo la conocen Ande y Kerem. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de corazón. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Ven señales de una posible reconciliación? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a llegar a más personas. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias de nuevo por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.